Estamos aquí en la Plaza de la Constitución, justamente en el centro del país, frente a Palacio Nacional, cerca del asta bandera, y se ha inaugurado aquí una exposición de filósofas, filósofos y pensadores de México. Por primera vez que se recuerde en una feria de libro como esta y en general. Y entonces vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las diferentes mamparas para ir explicando brevemente cada uno de los pensadores. Quiero decir que esta exposición fue organizada por el equipo que forma el Centro de Filosofía Latinoamericana e Ibérica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Todo el mundo sabe, Sor Juana Inés de la Cruz, monja, mujer en la colonia y una creadora extraordinaria. También hizo una serie de textos de tipo filosófico. Uno de ellos ha sido muy discutido, que fue el Primero Sueño, y también las cartas a lo que llamó Sor Filotea de la Cruz. Entonces, Sor Juana pues es una pensadora extraordinaria y muy moderna en la colonia. En la independencia, 1810, viene luego la Guerra de Reforma y viene la lucha justamente por el México moderno, el liberalismo, y tenemos aquí a José María Luis Mora, con y toda la influencia moderna a través de Locke, de Hobbes, de Rousseau, toda la influencia de la Ilustración. Fue la lucha que se hizo en nuestro pueblo en este periodo. Como se sabe, en 1867 triunfó en las fuerzas de liberales y Benito Juárez en contra del imperio, y entonces Benito Juárez empezó a pensar de qué tipo de sociedad íbamos a construir. Es decir, no se podía ir al pensamiento colonial, se tenía que fundar una nueva educación. Entonces Gabino Barreda era el médico de cabecera de Juárez y propone entonces que se instituya la Escuela Nacional Preparatoria y se constituya también un plan de estudios basado en el positivismo de Augusto Comte. Entonces Gabino Barreda fue uno de nuestros pensadores importantes. Se trataba de crear una mentalidad científica porque el país necesitaba una nueva mentalidad para una nueva etapa de la historia. Aquí tenemos a Emeterio Valverde Telles. Él es un obispo y él lo que hizo fue organizar recoger todas las publicaciones de filosofía, aunque fueran publicaciones en las cuales no estaban de acuerdo, y por lo tanto realmente hizo toda una antecedente de una historia de la filosofía, una bibliografía filosófica mexicana. Entonces por esto es un antecedente filosófico importante. Justo Sierra era ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de Porfirio Díaz, pero claro, cuando Porfirio Díaz se religió, no lo religió a él. Un gran autor, un gran pensador que propició el inicio de un grupo que vamos a ver enseguida, que es el del Ateneo de la Juventud. Aquí tenemos a los cuatro fundadores del Ateneo de la Juventud. Antonio Caso en primer lugar, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, que era dominicano, de origen dominicano, pero que aquí pasó mucho tiempo colaborando extraordinariamente con nuestro pensamiento. El Ateneo de la Juventud se lanzó en contra de estos pensadores, en contra del positivismo, que ya no era lo que en su origen, ya no era lo que pensaba Barreda, sino ya una ideología cientificista del porfiriato. Aquí tenemos a Vicente Lombardo Toledano, que fue político, fundador de la CTM, intelectual importante, y este pensador va a hacer algunos textos filosóficos. Uno importante fue Corrientes filosóficas en la vida de México,
Este texto es importante porque distingue la filosofía académica, la que se estudia en las universidades, y la filosofía social, la filosofía que influye en la sociedad. Y entonces esa distinción es muy importante porque entonces él trata de explicar en qué sentido la filosofía influye en la colonia, la independencia, la reforma, la revolución, hasta llegar a lo que propone que es la educación socialista. Aquí tenemos a Samuel Ramos. Samuel Ramos fue un filósofo importante que escribió un libro que se llamó Perfil del hombre y la cultura en México. En este libro va a hablar sobre México y lo mexicano. Dijo, en lugar de que la filosofía esté pensando en ver qué dijeron otros autores de otras partes, hay que reflexionar sobre México. Lo más que lo discutible fue que Ramos habló de lo que él llamaba complejo de inferioridad mexicano, y entonces hubo unas grandes críticas porque le dijeron que no era así, en fin, que era importante que se entendieran las cosas de otra manera. Tenemos aquí entonces el grupo Hiperión. En la fotografía está Emilio Uranga. Emilio Uranga es un pensador del mexicano también, pero de los años finales de los 40 y principios de los 50, en donde se constituyó un grupo famoso, en donde participó Villoro, participaron Joaquín Sánchez MacGregor y otros pensadores, filósofos jóvenes, Leopoldo Sea, por ejemplo, que van a pensar qué es el México, qué es México y qué es lo mexicano. Entonces, Uranga escribió un libro muy clásico que se llama Análisis del ser mexicano en 1952. Es el momento también de que Octavio Paz escribe el famoso Laberinto de la Soledad. Aquí tenemos también vinculado a esta problemática de qué es lo mexicano, lo tenemos en la fotografía a Ramón Xirau, pero también nos referimos, porque Ramón Xirau hizo un estudio sobre Erich Fromm, que fue muy importante en la psicología en México, pero tenemos sobre todo la idea de otros autores, ¿no?, que van a hablar de la psicología, como por ejemplo el psicólogo Santiago Ramírez, muy importante porque habló de qué es el mexicano y qué consiste el mexicano, etc. Aquí se distingue entre qué es el mexicano y qué es lo mexicano, es decir, la cultura mexicana. En 1934, a raíz de la derrota de la República frente al franquismo, vinieron a México exiliados, y gracias al auxilio del general Cárdenas, a la decisión del general Cárdenas, vinieron exiliados extraordinarios, casi todos jóvenes, y que encontraron en México condiciones para su desarrollo. Uno de los grandes es José Gaos, quien dedicó páginas enteras a analizar la filosofía mexicana, la problemática mexicana, y buscar qué podría ser una filosofía de Iberoamérica, dice, de Hispanoamérica, dice él. Entonces, también estaban otros como María Zambrano, que estuvo brevemente aquí y dejó un libro llamado Filosofía y Poesía, una gran pensadora. Había también Sánchez Vázquez, Wenceslao Roses, Eugenio Imas, Gallego Rocaful, un estudioso de la filosofía colonial, y tenemos también a Eduardo Nicol, que es a la derecha, que hace una obra realmente rica, importante, que deja una huella en la filosofía mexicana. Y al lado tenemos aquí a un gran portento de la traducción. Tradujo todo Marx, todo Engels, muchísimas obras de la filosofía clásica alemana. Hegel, por ejemplo, La fenomenología del espíritu, un libro difícil, pero que aquí es el gran traductor. Yo lo entrevisté alguna vez y le dije, oiga maestro, su obra posiblemente sufrió personal. Sí, dice, efectivamente, la obra personal sufrió, pero él hizo una traducción del alemán de una
cantidad enorme de libros. Igual otros exiliados españoles. Bueno, pensador que es filósofo e historiador muy destacado, Edmundo Gorman. Bueno, Edmundo Gorman planteó el tema de que realmente el concepto de América no surge con el descubrimiento. Si una cosa es descubrimiento y otra cosa es el concepto. El concepto surge posteriormente. ¿Por qué? Porque los españoles vinieron y creían que descubrían las Indias. Y de ahí viene el concepto indio. El concepto indio no viene de aquí, sino viene de las Indias. Entonces no está mal aplicado. Aquí hablamos de indígenas, ¿no? Bueno, tenemos aquí en los años 50 y 60 a Élie de Gortari. Élie de Gortari fue un filósofo muy importante desde el punto de vista marxista, del materialismo, la lógica dialéctica. Él es historiador de la ciencia y luego también pues un hombre crítico. Fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en 68 pues se puso al lado de los estudiantes y pues junto con los líderes estudiantiles y otros tuvo que ir a la cárcel. No había cometido ningún delito, sino defender la democracia y las libertades de México. Bien, aquí tenemos a un gran filósofo de México, Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un filósofo que promovió, discípulo de José Gauss, y que promovió la filosofía latinoamericana, la filosofía llamaríamos de Latinoamérica. O sea, él dice, necesitamos rescatar nuestra filosofía, nuestro pensamiento. Un poco esta exposición también es eso, rescatar nuestro pensamiento y no ceder solo a pensamientos de otros lugares. Luego, y tenemos aquí desde luego a nuestro gran maestro Miguel León Portilla, autor de este libro clásico, La filosofía náhuatl, y que se ha dedicado a rescatar justamente el pensamiento filosófico del mundo indígena, que hoy a raíz de la rebelión zapatista va a empezar a reconocerse, bueno, empezó a estudiarse en los 60 del siglo pasado y ahora empieza a recuperarse más. Hay una gran fuerza del pensamiento indígena que es necesario conocer a fondo. Otro estudioso de este periodo es el Alfredo López Austin y muchos otros más que han trabajado sobre reconstruirnos la filosofía del mundo indígena. Tenemos aquí entonces a Fray Bartolomé de las Casas. Recordaremos que hubo una discusión, una polémica sobre la humanidad de los indígenas entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda. Bartolomé, defensor de los indios, y aquí tenemos la figura de Bartolomé. Desde luego que aquí va a haber otras figuras que van a referirse también al mundo indígena, el pensamiento indígena que es tan importante en nuestro país. En 1979 se hizo un coloquio nacional de filosofía en Puebla y Graciela Hierro citó a una conferencia de una mesa redonda que se llenó plenamente sobre el tema de si existía una naturaleza femenina. Y entonces diferentes filósofas mexicanas reflexionaron sobre ese tema. Luego Graciela va a impulsar los estudios de feminismo, de género en la UNAM, pero tenemos también antes otras pensadoras que impulsaron la filosofía del feminismo, como es Paula Gómez Alonso, ¿no? Y también Rosario Castellanos. Son dos pensadoras, no alcanzan a estar aquí, ojalá y pudieran tener espacio para todo el mundo, pero realmente allí es muy importante mencionarlas. Los derechos de la mujer siguen reflexionándose plenamente en esto. Aquí tenemos a otro pensador de los más importantes de México, que es justamente Pablo González Casanova. Como ustedes saben, Pablo González Casanova escribió un libro clásico, La democracia en México, y luego ha escrito otros libros también sobre las problemáticas sociales.
Entonces fue rector de la universidad, un pensador muy crítico, honesto y creador. Y entonces tiene un lugar central en el pensamiento y en la filosofía mexicana. Luego también tenemos en la relación filosofía y derecho, tenemos a Eduardo García Maínez, que pues es muy conocido por sus obras Introducción al Derecho o Filosofía del Derecho, es filósofo y jurista. Así tenemos otros filósofos y juristas como Recasén Siches, que también es otro gran filósofo. En 1963 se hizo el Congreso Mundial de Filosofía en México. Estos congresos los realiza la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía y en ese momento el presidente y organizador del congreso fue Francisco Larroyo. Francisco Larroyo pertenece a una corriente llamada neocantismo que surge de la contradicción entre ciencias naturales y ciencia cultural, según decía este filósofo Rickert, y va a influir también Larroyo y el neocantismo en la educación mexicana. Luego aquí tenemos a un filósofo y poeta de una obra sumamente importante, que es Enrique González Rojo. Es un filósofo que desarrolla la reflexión marxista y que va y con una concepción especial, y además de va a hacer crítica poética, por ejemplo, la crítica a Octavio Paz, una larga reflexión sobre la filosofía de Luis Althusser. En fin, es un creador que tenemos nosotros en México. Él es un exiliado español y plantea el tema de la filosofía de la praxis. Desarrolla tres grandes temas, entre otros: la estética, una estética del marxismo, una estética creadora, e incluso su obra, La Invitación a la Estética, es una reflexión sobre qué es la estética, cuál es la relación del hombre con el arte, del hombre con la naturaleza. Pues habla de la estética, no solo es cuando se determinan las obras de arte. Luego la otra corriente es la proposición de que el marxismo es una filosofía de la praxis, es una concepción original. Y luego el tema de la filosofía política. Él va a hacer un análisis del debate sobre el socialismo realmente existente, y el tema de la relación ética y política es fundamental. Aquí tenemos otro pensador, que es Bolívar Echeverría. Él es un pensador que va a reflexionar también desde el marxismo, pero es sobre la filosofía de la cultura, y él habla del ethos. Él dice que tenemos nosotros en América Latina un ethos de tipo barroco, unas costumbres, formas de ser, etc. Y hace una reflexión sobre los diferentes ethos de la cultura, la filosofía, el ethos americano, el ethos europeo, el ethos asiático. Es decir, hay una reflexión sobre la modernidad, qué es la modernidad y en qué sentido nosotros nos encontramos en ella. Aquí tenemos a otro de los grandes pensadores de México, recientemente fallecido, desgraciadamente, en 2014. Luis Villoro es un pensador extraordinariamente importante, una obra de las últimas obras que hizo fueron Los grandes retos de la sociedad por venir. Y en esta obra se trata de pensar cuáles son los problemas de nuestro país. Y él habla de tres grandes problemas. Uno, la falta de comunicación cultural, la necesidad de una comunicación intercultural. Luego, la degradación de la democracia. Esta democracia no es una democracia que se respete, es necesario una nueva forma de la democracia. Y luego también él habla de qué sería la injusticia, qué es lo injusto, qué es lo que no tenemos ni debemos de plantearnos hoy. Fernando Salmerón fue rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, y fue un autor que va a desarrollar junto con Villoro en un momento dado y Alejandro Rossi lo que sería la filosofía analítica
la filosofía analítica, la filosofía de la ciencia, ¿sí? Entonces, es un pensador que va a impulsar el tema de la educación y la filosofía del lenguaje y la ética. La presentación de la exposición, en donde estamos hablando de que fue justamente la primera vez que se realiza esta exposición y que se trata de una iniciativa del Centro de Documentación de Filosofía Latinoamericana e Ibérica, apoyada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, de manera muy importante, y hay algo que es importante resaltar, que es el diseño de Vicente Rojo Came. Entonces todo esto es posible gracias a la conjunción de todos estos elementos. Sí, en nuestro país hay una serie de instituciones, asociaciones y revistas filosóficas. Instituciones, pues todas las escuelas de filosofía del país, y aquí en México la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, del Departamento de Filosofía de la UAM y departamentos de filosofía de otras instituciones privadas, la Panamericana, la Iberoamericana y otras más. Asociaciones, la principal asociación que tenemos que formamos parte de ella es la Asociación Filosófica de México, que realiza un congreso cada 2 años y que reúne a la mayoría de la filosofía en general. Y revistas, pues tendríamos que mencionar muchísimas, porque existen muchas revistas, pero aquí ahí tiene un lugar especial, creo yo, 3 revistas. Una revista llamada Filosofía y Letras, que ha sido una revista que fue una revista en donde colaboraron los exiliados. Otra que se publica hasta ahora, que se llama Dianoya, del Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y la tercera gran revista, la revista Dialéctica, fundada hace 40 años en la Universidad Autónoma de Puebla, es una de las principales revistas de pensamiento crítico. En esta exposición faltaron muchos pensadores. Aquí pusimos solamente algunos, por razones de diseño, casi una persona por mampara, pero hicimos una selección de 100 grandes pensadores mexicanos. Quiero decir que es muy importante, aquí vamos a mencionamos a Evandro Agassi, que fue presidente de la Federación Mundial de Sociedades de Filosofía, pero que reside en México. También Mauricio Bechot, pensador de la filosofía analítica. Enrique Dussel, creador de la filosofía de la liberación, uno de los impulsores de la filosofía de la liberación. Porfirio Miranda, filósofo también, que viene, profesor de la UAM, que viene filosofía y cristianismo, podríamos decir. Néstor García Canclini, que es una contribución de la filosofía de la cultura extraordinaria, importante. Federico Álvarez, es un gran escritor, un gran erudito de filosofía. Luego también Juliana González, la filósofa que en los últimos periodos nos habla de la bioética. Jaime Labastida, un editor, poeta, filósofo de gran importancia y que ha hecho libros realmente trascendentes. Carlos Pereda, filósofo investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y que habla problemas de la argumentación. Francisco Piñón, profesor de la UAM, filósofo también importante, que va a hacer una serie de reflexiones sobre Gramsci, sobre nuestra cultura. Luego tenemos a María Rosa Palazón, filósofa también y crítica literaria, que ha hecho una serie de obras destacadas, y muchos otros. Entonces lo que hacemos es solicitarles pues que nos comprendan que no pudimos poner a todos justamente por las razones de diseño y espacio. No quiero dejar de mencionar, ya lo hice, Alfredo López Austin, gran investigador del Mesoamérica y que acaba de publicar un trabajo sobre la visión
o la concepción del mundo de los mesoamericanos. Sumamente importante. Bien, pues y luego agradecerles a los parientes de algunos de los filósofos que nos proporcionaron fotografías y obviamente la colaboración de nuestro equipo que va conformado por Eduardo Sarmiento Gutiérrez y Yasúa Cosío Ramírez, César de Rosas, Lauribel Sertuche Leiva. Son ellos importantísimos pensadores, gente activa, filósofos jóvenes, también ya pensadores, pero muy que cooperaron extraordinariamente, y sin su apoyo no se podría haber hecho esta exposición tan trascendente y tan importante. Estamos aquí en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro del Zócalo Capitalino. Damos la bienvenida a los integrantes del presidio. La doctora Virginia Aspe Armella, profesora investigadora de la Universidad Panamericana. Maestro Gabriel Vargas Lozado, presidente de la Federación Internacional de Sociedades Filosóficas. Maestro Eduardo Sarmiento, curador de la exposición y miembro del Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica. Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura. Bienvenidos. Para iniciar vamos a escuchar... disculpen, el artista Vicente Rojo. Bienvenido, buenas tardes. Vamos a iniciar con el mensaje del maestro Eduardo Sarmiento. Buenas tardes. Voy a leer unas cuantas líneas nada más para darle paso aquí al presidium a las palabras inaugurales. Que la sociedad en general se acerque a la filosofía y comprenda la importancia que tiene y ha tenido en nuestra larga, oscilante y difícil historia. Que se reconozca al quehacer filosófico como actividad fundamental para la creación, consolidación y transformación de las instituciones políticas, sociales y educativas de nuestro país. Que se entienda, además, que la filosofía propicia una mentalidad crítica, creativa y propositiva en las personas y, por otro lado, que ella misma posibilita la proyección de valores y principios fundamentales para la dignificación de la vida humana. Estos y otros objetivos son los que se pretenden alcanzar con esta exposición que inauguramos hoy. Filósofas, filósofos y pensadores de México es un breve recorrido por nuestra historia a través del trabajo intelectual, filosófico desde luego, de mujeres, hombres y grupos que respondieron a problemas e inquietudes de su tiempo. Es decir, esta exposición da cuenta de cómo la filosofía ha incidido de una u otra manera